por toda la Tierra, en el centro de la Tierra, fuera de la Tierra, en la Luna, en Marte, en otros planetas. Hay muchos misterios por revelar. En tiempos de Colón, por poner un preámbulo, un ejemplo, de Cristóbal Colón, que luego después de él vinieron más conquistadores españoles, Pizarro, Magallanes, Cortés, era ya la manía, ya. Todos ya querían ser conquistadores, no lo eran antes, perdón, por desgracia, de que el Vaticano, siempre que abre la boca, es mejor, no quiero decir cosas raras en un vídeo, decían el Vaticano que no había, no plus ultra, no había más allá, que el mar ya no había nada, que a partir de la frontera de España era un mar como un plato y caía el mar al final en un abismo sin fin. Te contaban unas películas que, bueno, da vergüenza, que los niños se reirían seguramente. De hecho, cuántas barbaridades el Vaticano, digo el Vaticano y otros, ha hecho. Decir que la gente cuando se muere así osado tiene que quemarse en un infierno, purgatorio, que pagando indemnizaciones, digamos, dinero a la iglesia, funerales, ¿no? Entonces a lo mejor no te quemas tanto. O sea, pone como que Dios tiene demonios para cobrar a la gente. De cajero, vamos, y que si que mueren, que Dios dice, venga, al infierno. Y que allí demonios te esperan para quemarte, torturarte a sus anchas. Pero que si pagas indulgencias, dice, a la iglesia, para ser rico, obispos, cardenales, papas y vivir en palacios cardenalicios, que son papas, y llevan el gorro así. El gorro es así, lo he dicho muchas veces, ese gorro que llevan, ¿qué tiene que ver eso con Jesucristo? ¿Llevaba Jesucristo algún gorro así o una vestimenta? ¿O Jesucristo vivía en un palacio cardenalicio con una escolta y un Rolls Royce en la puerta? O sea, ¿qué tiene que ver? Nada, nada, nada. O sea, y digo esto porque los conquistadores tenían miedo de avanzar con sus carabelas primitivas, claro, más allá de las costas de Europa, de España, de Inglaterra, porque decía la iglesia que no, era un pecado, que el Papa había dicho no, no hay más allá, que luego un abismo, y si eso es injuriar al Papa y al Vaticano, era injuriar, porque eso es como blasfemia, que decir que se ha equivocado el Papa, se ha equivocado. Él y todos sus antepasados se equivocaron al haber traído al mundo eso. Pues, por ejemplo, Colón, un navegante experimentado, deduzco que todo lo que había en el universo es redondo. La luna, el sol, cualquier planeta. Entonces ya no tenían telescopios modernos como hoy para captar nuestro sistema solar o otros sistemas, que todos los planetas, todos del universo son redondos. No cuadrados, como decía la iglesia, no, es que es un plato, como un plato lleno de agua, y sosteniendo, pues no sé qué decían, una barbaridad, que una tortuga montar una serpiente y luego... Bueno, y no dijeron, en un Rolls Royce, pues no sé, porque con un chofer negro. O sea, te mentían unas bolas y la gente que no lo quería los condenaba, decían que eran herejes. ¿Cómo se va a equivocar el Papa? Eso es imposible. Y le quemaban, y le quitaban la casa, la tierra, lo que tuviera, para la iglesia. Esas barbaridades no son historias para no dormir, no son cuentos que me voy inventando, que son reales y más terribles. Uno cuando vea y saldrá, no lo han visto muchas veces, los calabozos de la Inquisición, saldrán los túneles aquellos oscuros con unas celdas negras donde cogían enfermos mentales de asilos mentales, estos locos anormales, y los ponían de verdugos. Y le decían, venga, esta víctima, tú, a la que cante. Y el tío, sí, sí, un monstruo de esto asqueroso, cogía un hierro al rojo vivo y le metía a una mujer en donde fuera. O le cortaban la nariz o los ojos y le torturaban. Eso era la Santa Inquisición. Lo más diabólico jamás existente. Y digo esto no yo por comentar eso que saldrá, no se preocupe eso. Dios no olvida. Perdona, ¿verdad? Pero no olvida. Y saldrá. Y como dice la escritura, repito ese texto mucho porque va a pasar, dice que lo que está sembrando el hombre, o sea, el ser humano, eso también va a llegar. Y si tú estás sembrando miseria, terror, robo, degradación, tortura, ¿qué crees que vas a llegar? Pues la siega no será rama. No recomiendo las ganancias. Dará escalofrío pensar el juicio que le viene. Lo dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, por ejemplo.
¿Cómo va a terminar la gran ramera? El imperio de la religión satánica. Que Dios pondrá en los corazones de la humanidad pegar fuego a todos los edificios y destruir todo aquello. Y eso no son palabras vacías. Dios no miente. Va a ser así. En todo el mundo. Ellos ya lo saben. Ya saben que ya están haciendo tratos con todo el mundo. Recuerden que las peores matanzas, aparte de la Inquisición, que era diabólico en extremo, hacer quemar gente viva, niños, niñas, mujeres vivos. Por nada. Porque le caía gordo. Bueno, este que ha dicho algo del papa o del cura del pueblo. Y violadores aquellos, hasta el día de hoy, obispos, cardenales, pedófilos degenerados, pero así de niños y niñas. No iban a la cárcel, no, que son de Dios, que son seres de Dios, que sí. Dice la Biblia que el Dios de este sistema de cosas es Satanás. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Dios manda a demonios quemar gente viva. Jesucristo curó endemoniados. Endemoniados que habían hecho endemoniados los judíos, los fariseos. A los fariseos fue a los únicos que Jesucristo los dio. Mira que Jesucristo era cariñoso, atento, curaba todas las enfermedades gratuitamente. No hacía enfermos, ni castigaba, ni torturaba a la gente, ni los robaba nada. Los curaba. Muertos los resucitaba. Alimentaba a las masas de gente que iban a curarse, a escuchar. Lo más cariñoso del mundo. Pues eran los fariseos, la religión de los judíos, los que más odiaban a Jesús. Y hasta que no le mataron, no pararon. ¿Se dan cuenta un paralelo? ¿A quién odian? Al que tiene cabeza y compasión y misericordia de la gente débil, de la gente que se abusa de ellas, que se los maltrata, que se los roba o que se los tortura y mata. Tenía cariño. Las prostitutas, cobradores de impuestos, dice la Biblia, que quería mucho a Jesucristo. Pero hay que entender la situación clara. Algunos pueden tergiversar. No, es que iban con Jesucristo a acostarse, porque era... No. Jesucristo impecable. Impecable. Le querían porque era noble, cariñoso, y los fariseos, la prostituta, hay que matarla, esta tía. Pero ellos cobraban de las prostitutas, ¿no? Ceremonias, rituales, el templo, cobraban a todo el mundo y amasaban fortunas. Hoy el Vaticano es, creo que, la fortuna más grande en oro y en riqueza del mundo. Sin dar ni mover un dedito, sin dar golpe, a cobrar. Y siguen cobrando de la gente. Pero pronto todo lo que han experimentado lo van a vomitar, lo van a devolver. Por las buenas o por las malas, lo van a devolver. Ya veré. Y ya lo huelen. Pues quería decir un ejemplo, que por ejemplo, las cruzadas, eso es histórico, las guerras más sangrientas del planeta. Peor que lo del Tercer Reich, peor. Cogían a los pobres, musulmanes, lo que sea, pues era que odiaba, que hay que matarlos, estos son demonios. Ellos eran demonios. Entonces cogían a los musulmanes, los torturaban, los masacraban, los pegaban fuego, que ellos dentro de las casas, los musulmanes. Hacían las barbaries más grandes del mundo y había que exterminarlos. Y las cruzadas tenían que ir todo el mundo a la cruzada. Niños, niñas, mujeres, da igual. Y si no ibas, decían que no era hereje, que ibas contra Dios, que Dios odia las cruzadas. Dios no odia a nadie, odia a esta gentuza, sí los odia. Y los terminará mal. Bueno, pues las cruzadas contra el mundo musulmán, ¿verdad? Qué casualidad que hoy, ya ellos se huelen que su fin se acerca. El Vaticano. ¿Y qué hace? Dice, no, que hay que enseñar el Corán a los católicos, sí, que el católico, eso de la Biblia, no. De hecho, el Vaticano, la Inquisición, quemaba gente, familia entera, por tener una Biblia en su casa. Por tener una Biblia en su casa, que es el libro de Dios, el más traducido en todos los idiomas del mundo y dialectos. Si veían que una Biblia decía que era un hereje, que era un demonio. El libro es inspirado de Dios, Jehová Dios, el Dios de la Biblia. O sea que Dios es un demonio según ellos. Claro, porque entonces Dios condena a la gente que se queme viva por los jefes de los demonios. Eso hasta el día de hoy. La gente no se da cuenta. ¿Dónde está metida? Que la gente, también estaban, por ejemplo, peor igual, cuando el Tercer Reich, lo mismo. Pensaban, no, Adolf, el altar, el primero Alemania, luego Alemania. Y terminaron en toda Alemania. Pues, la guerra más horrible, más sangrienta, más degradante del mundo. Estos van después.
Y entonces cogían a los musulmanes, los quemaban, los tiraban, los torturaban como hojarasca. Y robaban todo lo que podían de ellos. Todo, castillos, casas, sinagoga, lo que fuera, a robar, a robar. Lo van a devolver. Qué casualidad que hoy, en el tiempo, que no es invento, que no es invento. Miren, Internet, gracias a Dios, Internet es un milagro. Si estuviera en poder el Vaticano, habían quemado el Internet, y a todos los que trabajan en Internet y a todos los que van en Internet los quemaban. Pero ellos veían en Internet pornografía, cosas así, seguro que sí. Eso sí. Pero dice que yo sé, eso no, Dios lo permite, porque yo... ¿Qué Dios? ¿No dice la Biblia que Satanás es el Dios de este sistema de cosas? ¿No dice la Biblia que Satanás es el gobernante de este mundo? ¿No dice la Biblia? ¿No dice la Biblia? Que Satanás fue el que invadió la tierra con millones de ángeles y hijos gigantes. Una relación entre ángeles caídos materializados con mujeres. Salió un monstruo. Y tuvo que venir un diluvio por causa de ellos. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, pues la Biblia, por ejemplo, para que se den cuenta de lo que estoy diciendo, menos mal que la Biblia me apoya, ¿no? Y lo que digo, me apoyo en la Biblia, el libro de Dios. Es el único libro que verás verdades. Los demás, pues es como si leerías el Quijote. Es un libro de historia medieval en España, las costumbres medievales, los poblados, que es interesante, sí. Pero no es verdad, no es fantasía, ciencia ficción, digamos. Ver como Castilla-La Mancha, los molinos, que Don Quijote, Villamolino, eran gigantes, hay que tocar. O sea, que te hace sonreír. Pero la Biblia no te hace sonreír. La Biblia te enseña la verdad. Del pasado, del presente y del futuro. Hay aquí en la Biblia cosas que van a pasar dentro de 1000 años. Para Dios no existe el tiempo. Dice la Biblia que 1000 años para lo humano, 1000 años, es como para Dios un día que ya ha pasado. Para Él no hay tiempo. Está aquí, puede estar en 1000 millones de años en el futuro. Puede estar porque Él ha creado el tiempo, el espacio. Pero bueno, vamos al tema. Dice la Biblia, ¿qué pasa con las personas inteligentes? Ahora pueden entender por qué la Inquisición odiaba a los inteligentes y los quemaba. La Biblia ya se anticipó. Dice la Biblia, escrito por Salomón, hijo de David, el que hizo el templo, que se convirtió en el mercadillo de los fariseos a ganar dinero, que hasta Jesucristo en el templo de Salomón ya los veía con asco. La única vez que Jesucristo se ponía, fíjate que era pacífico, todo el mundo le quería, las prostitutas con los impuestos le invitaban a comer a su apóstol, ¡sí, maestro, hombre! Un abrazo, todos le querían. Curaba a todo el mundo gratuito, sanaba, no mataba, no torturaba, curaba. A los endemoniados los curaba, a los cojos mancos los curaba, al ciego los hacía que vieran, y muertos los resucitaba. Eran lo que viene el reino de Dios con Jesucristo. Pero anticipadamente, dice la Biblia, se liquidará la falsa religión. No van a quedar ni el rabo de ellos, dice la Biblia. Y todo lo que han robado durante siglos lo van a vomitar. No van a quedar, se van a quedar en la calle. Y muchos huirán a cualquier sitio escondidos. En las cuevas, dice, se esconderán. Porque ya el mundo, Dios hará que el mundo reaccione y diga, Dios mío, esta gente, cuánto daño, cuánta tortura, cuánta muerte han creado, cuánto robo. El día de justicia viene y Dios dice el dicho de perdona, pero no olvida. Allí, ¿qué dice la Biblia de las personas inteligentes? El libro de Proverbios escrito por Salomón, que fue el rey más sabio de la tierra, ¿no? Después de Jesucristo, ¿se entiende? ¿No? Salomón, en el Proverbio capítulo 14, versículo 17, dice, el que es presto para la cólera, o sea, el que se cabrea, comete tontedad. Pero el hombre de capacidades de pensar es odiado. O sea, que una persona que piense talentosa le odian, porque no le pueden manipular. Al tonto, sí, lo que usted diga, sí. Venga, esto, sí, hay que pagar aquí, que Dios te va a castigar. No, he dicho usted razón, perdón. ¿Cuánto? La casa para usted también. Sí, venga, lárgate de aquí. Eso era lo que hacían con la gente. Explotarlos a todos. Y de que eran ellos enviados de Dios para castigar a la humanidad. Nunca ha habido un infierno, ni lo habrá. Eso es un absurdo. Dios no hizo a Adán y Eva para que luego murieran y fuera un infierno. Eso lo inventaron, una religión inventada por Roma, que trataba a la gente como los hojarasca, los césares, los senadores, aquellos corruptos, que hacían fiestas para que la gente, atontar a la gente en los circos y cogían pobres presos para que se mataran unos a otros los gladiadores, ¿no? No se conocían de nada, que se mataran. Y se entretenían la gente viendo la sangre y decía,
para que la gente se quedara allí y ya se hiciera idiota la población. A la hora de comer cogían un carro con una pausa y cogían un trozo de pan. Venga, pan y gladiadores. Y la tío, viva el César. Y el César, los romanos, un atajo de corruptos, los senadores, aquellos ladrones. ¿Quiénes son los que reparten pan? Los gladiadores. ¿Quiénes son los Césares? De la Iglesia Católica, de Católica Internacional. Empezó creada por Roma, por los Césares, uniendo todas las religiones en una, solo un bloque, y cada uno que crea lo que quiera, pero todos en una, controlada por Roma. ¿Dónde está el Vaticano? En Roma. ¿Qué era el Vaticano antes de crear ese pacto de ladrones? El Vaticano significa el vaticinio. El vaticinio es el agüero, la hechicería, la adivinación y todas esas artes satánicas las condena la Biblia. Dice, no debe darte entre tú, decía la ley de Moisés, ni agüeros, ni hechiceros, ni adivinadores, ni satanistas, ni... Hasta decía, la Biblia lo dice, que si te tatuaba él o ella, había que quemar a esa persona. Y ya diré por qué la ley de Dios prohíbe tatuarse. Una persona puede pensar, por lógica, bueno, sí, me hago un tatuaje, pues recuerdo a mi novia Margarita, tal. Pues era, y ya diré que lo van a entender entonces, ¿por qué? La ley de Moisés, la ley de Dios por medio de Moisés, que escribió la ley en las tablas, que ciertas cosas que la gente ve normal no son normales. Dense cuenta, por ejemplo, la banda de mangantes y ladrones y sádicos del Salvador, que el señor Bukele, el presidente Bukele, es fantástico eso. Que, por cierto, el Papa condenó a Bukele, que eso es uno... ¿Saben lo que hacían el clero, los obispos, los cardenales, a los presos, aquellos que eran bandidos, sádicos, satánicos? Pero así, todo, una banda de se tatuaban todos. ¿Se dan cuenta el detalle? Los presos, que eran todos chorizos, ladrones, degenerados, se tatuaban todos. Y siempre con figuras demoníacas. ¿Se dan cuenta? Mírenlo. Hay fotografías en internet, menos mal. Es un milagro en internet, gracias a Dios. Se tatuaban, todos tatuados. Pero tatuajes más de toda la cara y todo. Pero siempre figuras demoníacas, con cuernos, con serpientes, con... Bueno, pues el Vaticano, y esto no estoy exagerando, iban los obispos a besar los pies de los presos, eso. Y decían que eran santos. Y decían que... Y condenaba al señor Bukele, que es el más competente, que es una herejía, que pobre gente. Y decía el Bukele al Papa, esto sí, pues. Y cuando estos santos, según ustedes, torturaban a la gente, a una pobre mujer, la cortaron las dos manos porque no tenía dinero para pagar y querían que le pagara a todo el mundo. Ellos dominaban las calles y el Salvador completo. Y nadie podía... Y el Vaticano los decía, sí, estos son hijos de Dios. Yo diría hijos de Satanás, el Dios de este sistema de cosas. Eso sí. Bueno, pues cogía a Bukele y no solo a presos por 20 años o más, que muchos ya no saldrán, gracias a Dios, sino que los cogía de signo para que se ganen el pan. Los cogía y los coge todavía varios cientos a las calles, a pintar las calles, a hacer empedrado, a cortar árboles, a limpiar la basura. Los emplea que trabajen. La única vez que esa gente ha trabajado. Y el Papa vino a reprender al Bukele, esto que no es una injusticia, pobrecito. Y le decía a Bukele, al Papa oye, ¿por qué cuando estos robaban, violaban a toda la gente delante de todo el mundo, y torturaban y asesinaban en las calles? Pero eso sí, literal, no venía nadie con la iglesia a decir algo a estos ni a nadie, ¿no? Entonces sí, los bendecía, hacían cruces, eran santos. Y porque ahora ha hecho que Bukele haya un país salvador de paz, de orden, de prosperidad, de justicia, que ya todo el mundo va con tranquilidad, nadie va al Salvador. La gente no puede ir por las calles. Ir por las calles tenías que pagarle a esa gente. Y te daban una paliza y ya está, y te mataban y nadie hacía nada. Y el Vaticano, ¿qué se hacía? Iba a besar los pies, a lavar los pies, clérigo y obispos cardenales. Hay fotografías, filmaciones. Imagínense la mentalidad podrida de esta gente. Y porque el señor Bukele ha hecho justicia, pues, oh, qué escándalo, esto no. Y decían, pobre gente, decía Bukele. Y vosotros, cuando asesinaban a esta pobre gente y robaban y violaban a todas las mujeres, ¿no veníais aquí a dar un poquito la bronca? No, porque según ellos estaban haciendo bien. Y ahora porque hago justicia y trato con justicia a mi país y limpio mi país de criminales, ¿ahora venís a mí? Ahora venís a mí que yo soy el malo. Hay que dejarle, ¿por qué no los lleváis al Vaticano todo? Ni uno. Llevarlos todos al Vaticano. Todos los presos, venga, todos los regalos. Pero que no salgan de allí. Ni uno. Pero
la maldad la llevan dentro. Y por eso ven algo que es justo y son... Porque se ve que si Bukele hacen los demás como Bukele, su negocio desaparece. Y va a desaparecer. Porque Dios va a hacer que la gente despierte y se dé cuenta que el imperio satánico es lo que está gobernando la tierra. Y Satanás, dice la Biblia, es el Dios de este sistema de cosas. Lo dice la Biblia, no es que lo invento yo. Y dice la Biblia que Satanás es el gobernante de este mundo. ¿A quién va a poner como la región más rica? ¿A quién? A estos, los más ricos, poderosos. Tienen toneladas, túneles llenos de lingotes de oro. Los bancos ya abarrotados miles de millones. La iglesia de los pobres. Si la iglesia que donde entran hacen pobre a todo el mundo. Pero ya Dios, que llega el tiempo del Armagedón, el fin del sistema de cosas satánico, va a tener en cuenta Babilonia la Grande, la gran ramera se llama, que ha prostituido con todos los gobiernos, con los dictadores, con todo, cobrando a todos. Como dice, una prostituta simbólica, como son ellos, es como una prostituta callejera, ¿no? Que da pena, una prostituta callejera da pena, porque no tiene otra cosa que, fíjate, a mí personalmente me da pena. Una pobre mujer, joven o no joven, que va por la calle para sobrevivir. Entonces llega un guarrón, un borrachuzo, un tísico. Oye, venga, esta noche, venga, ¿cuánto quieres? Venga, toma, 50 euros, ahora, y me invita a cenar, venga, vámonos, tira, está cada día peor. Qué asco. Y la pobre mujer, si no tiene otra cuestión, no tiene otro trabajo, bueno, pues, piensa que este asqueroso, bueno, pues estoy una hora con él, me lavo luego y olvídate. Las prostitutas. Pero Jesucristo le daba pena a aquellas mujeres. Y las mujeres no iban a Jesucristo con prostituta para pasar una noche con ella, no. Les daba pena que aquellas no tenían esposo, no tenían familia, y consideradas por los fariseos, aquellos, la religión satánica, aquella, estas son mujeres, estas son basura, hay que quemarlas todas. A ellos había que quemarlos. Y iba Jesucristo al templo de Salomón, que había hecho Salomón en Jerusalén, y dentro para el arca, la alianza, que tenían el arca dentro. Luego el arca desapareció. El templo desapareció. ¿A qué esto no lo sabe mucha gente? Pues yo diré, eso es otro tema, que sacar el arca. Y el templo también. ¿De dónde? Ya lo veréis. No desapareció. Son cosas... Pensar que el templo de Salomón, y esto es otro tema, que ya hablaremos algún día, tenía el arca. Era como un recinto, la casa de Dios, digamos. El arca era el vocero de Dios. Entonces, por medio del arca, el sumo sacerdote iba al templo y el arca pues estaba en una habitación privada en el templo con unas cortinas blancas y el sumo sacerdote una vez al año, una hora, pues iba a la habitación donde tenía el arca y tenía que ir con mucho respeto, lavarse bien, perfumarse el sumo sacerdote, los pies, limpiarse bien los pies, que fueran perfumables, pico velo. Y cuando abría las cortinas, Dios hablaba con él. Bueno, pues nada, mira, una nueva ley, porque tal, por luego le daba leyes nuevas para el pueblo, que la siguiera, y que viene una invasión de tal índole, o los, digamos, los egipcios, o cualquiera, los filisteos, cananeos, jebuseos, quien sea, esas tribus que siempre han estado en conflicto con Israel hasta el día de hoy. Pues sacar el arca con los levitas, 4 levitas, 2 delante con los varales, no la tenían que ver, tocar, sino sacarla. Y Dios actuaría. Y en las batallas sacaban el arca, y entonces cuando estaban todos los enemigos, los asirios, ya iban millones, ya tenemos al por los y eliminamos a todos. Salía del arca un haz de energía, y todo muerto. Y lo único que hacían los israelitas, iban a los cadáveres, le quitaban la ropa, el dinero, que entonces eran monedas de oro y cosas así, los zapatos, la espada y los caballos. Y ya los tenían un miedo de pánico. Pues el arca de la alianza saldrá. Y el templo también. Donde menos se imagina la gente, ahí está. Porque son obras de Dios, no obras humanas. El templo está hecho de maravilla, forrado de oro. Las vigas del templo de Salomón, digamos, madera de esa perfumada, como el pino, un olor estupendo. Luego las baldosas, todo de mármol, era maravilloso. La casa de Dios. ¿Pero qué hacían los fariseos allí en el templo? Los sábados, a comerciar. La religión siempre a comerciar dinero, vendiendo indulgencia, vendiendo lo que fuera. Venga, está aquí, que dame. Cambiaban monedas, porque como iban muchos judíos de otras naciones, tienen que cambiar monedas por las monedas que se utilizaban en Israel, los cenarios, lo que fuera, una moneda activa en Israel, ¿no?
Pues entonces los cambiaban. Y había un griterío en el patio como un rastro madrileño. Aquí antes eran unas calles enteras llenas de, oye, dame esto, venga, ¿cuánto quieres? Dame. No, esto no me gusta, lo dame. Y entonces un griterío y entraba Jesucristo en el templo donde estaba el arca, además. Había que tener sumo respeto, Dios en el templo. Y entonces Jesucristo lo veía con asco y cogió unas cuerdas. Pero fíjate, el Hijo de Dios, ¿no? Han puesto muchas veces la figura de Jesucristo como, no, sí que era bueno con la gente, con los niños, era cariñoso, era atento, con las mujeres, le querían porque era afable, curaba a todo el mundo gratuitamente, Jesucristo. No cobraba jamás nada a nadie, ni un céntimo. Y cuando la gente tenía hambre, porque iba mucha gente a curarse, ojos, mancos, ciegos, endemoniados, lo que fuera, hasta muertos los estaban, pues ya le daban los apóstoles, Señor, esta gente, ¿qué hacemos con ellos? La janta, lleno, todo Israel estaba ahí para curarse, gratis. Entonces dije, Jesucristo, dale de comer. Y Señor, ¿comer qué? Si no tenemos nada, ¿qué tenéis? Pues, oye, pues a ver, niño, ven aquí. Este que era pescador, pero no. Hay unos pescados que pescamos ayer, unos pescados y unos trozos, los panes de esos. Pero para esto, para miles, venga a repartirlo. Pero Señor, sí, repartirlo. Si tú lo dices, venga. Y entonces iban con los panes y los peces, venga, a ver, poneros en hila, venga, uno detrás de otro, venga. Un trozo de pan, venga, toma, pan caliente, bien, y unos pescaditos, cogía un trozo de pescado, un platito, pum, pero iba partiendo el pan y pasaba una hora y miraba, y el pan era el mismo. Bueno, y otro pan, otro pescado, y resulta que horas y no acababa, y siempre pan allí, y pescado, un milagro, el tío, ¿pero qué es esto? Y comieron miles de personas, y sobró no sé cuántas cestas de pan y tal. El amor que tenía y tiene a la gente. Pero cuando Jesucristo se ponía ya, la única vez de que se perdía los nervios, Jesucristo siempre se le conoce con tranquilidad mental, cariño, era carpintero de oficio. Originalmente no, claro, era el Hijo de Dios, pero que en la tierra, como humano, tuvo que estar 30 años aquí como humano para ser el Mesías y dar la vida perfecta que tuvo, porque la humanidad recupere lo que se perdió con Adán y Eva, la vida, y seamos inmortales, y lo seremos. Bueno, pues Jesucristo, pues cariñoso, atento, uno más en la calle. No nada en un trono y guardia suiza y música, no, venga, con el pan y el sudor de los demás, es lo que hacen. Y amasando fortuna, y pidiendo dinero siempre, y negocios, Banco Ambrosiano, criminales, ladrones, estafadores. Y cuando iba Jesucristo al templo y lo veía a los fariseos, la religión que le mató a Jesucristo, era lo único que lo odiaban a Jesucristo. Hasta Pilato, que era romano, que era gobernador de aquella zona de Judea, no le quería matar, habló con él, Jesucristo. Oye, tú eres el Mesías, ¿no? Sí. Dice, bueno, pues, ¿por qué te quieren matar? No sé. Entonces, pero tú has hecho alguna cosa, no, ayudar a la gente. Ay, tú eres el Mesías, ¿no? O sea, habla mucho de ti. En Roma también, ¿eh? Y tú no tienes miedo, no. ¿Por qué? He venido a eso. Pero, bueno, yo la verdad no te veo. ¿Has hecho alguna cosa así? No. Pues mira, yo no te veo, yo no te mato. Tú no sé, no, esta gente te tiene odio. Te tiene odio porque tú haces muchas cosas, estás haciendo mucha sombra para esta gente y se le acaba el negocio, ya lo sé. Tú estás libre por mí. Y entonces los fariseos al Pilato le decían, si tú pones libre a este, vamos a ir a César y decir que tú eres amigo de este, no de César, y te van a quitar del puesto. O sea, gentuza, amenazando siempre. Y la mujer de Pilatos le decía a Pilato, deja a este hombre libre, si no ha hecho nada, ya lo sé, si habla con él. Es que le tienen odio a esta gente, estos fariseos de la M. Dice, es que he soñado con este hombre y un sueño horrible, déjale libre. No sé, voy a dejar. Pero es que me están amenazando que si dejo venir a César, y van a decir que yo voy contra César, contra Roma. Son gentuza esta. Déjale libre. Intentaré. Y había una fiesta en Israel, la noche anterior, que era la fiesta de la Pascua, que era recordar a los judíos que por medio de Moisés, Dios por medio de Moisés, había suelto libre de la esclavitud de 400 años a todos los israelitas de Egipto. Y salieron, y la gente con miedo a los israelitas, después de haberlos maltratado 400 años de esclavos, no hicieron pirámides, no hicieron gran monumento, ladrillos de barro y paja. Eso ya es otro tema que ya he dicho. Las pirámides no hizo ningún egipcio ni ninguna pirámide. Pirámides han aparecido en la Tierra, en la Antártida, en Etiopía, en Egipto, en la Luna, en Marte.
pirámides. Otro engaño más. No son, pero es otro tema. Que verás la que va a pegar. El cuento de que los egipcios pegaban latigazos a los israelitas y para hacer pirámides. Mentira. El 90% de la historia de la humanidad escrita es mentira. Suposiciones. Se dice aquel dicho de que siempre en las guerras escribe los acontecimientos el ganador de la guerra, no el perdedor. Bueno, pues Jesucristo los veía en el templo y les daba una escuela. La única vez que Jesucristo perdía a un nervio, que era tranquilo, cariñoso, pero los veía los tenderetes como un rastro. Si alguien han visto antiguamente a un rastro, no sé, está todavía en Madrid, unas calles enteras llenas de gente, con tiendas, vendiendo lo que sea. Era un día otros días de mercadillo. Uno vendía cinturón, otro vendía zapatos viejos, otro vendía un abrigo, otro vendía chaqueta de cuero. Se ganaba el pan así. Pues habían convertido el templo con mercadillo y todos con unas tenderetes dando voces, griteríos, dame algo, cambiaban monedas. Entonces había judíos por todos sitios, había en Roma, había en España, había gente en Grecia, que iban a la fiesta recordando la liberación que Dios hizo de los judíos de la esclavitud de Egipto. Y cogían, aprovechaban esos días y comerciando, dame estos gritos ahí. Un rastro, el templo de Dios con el arca de la alianza, la representación de Dios, Jehová Dios en el templo. A grito, pero dame esto, todo, eres un mangante, mentiroso, esto, quiero más. Y ya Jesucristo lo veía y ya no podía más. Y cogía unas cuerdas, es la única vez que Jesucristo ya no era él. Y decía, cueva de ladrones, hijos de Satanás. Y que conste que Jesucristo no era un hombre normal, era el Hijo de Dios. Pero como humano, que si no piense que era un pobrecito, como han pintado en la iglesia, siempre con malicia. Pintan a Jesucristo crucificado, esquelético, llorando. No, así no era. Mercurio era perfecto, hizo perfecto. En los cielos fue una creación angelical hecha por Dios, lo primero que Dios hizo en los cielos. Y en la tierra tenía un padrastro, un padre real es Jehová Dios. Él ya existía en los cielos, Jesucristo. Lo vino a la tierra para dar un pago. No había hombre en la tierra perfecto que pudiera suplir lo que hizo Adán, que era perfecto también, creado por Dios. Pero Jesucristo se hizo aquí en la tierra humano. Y tenía una madrastra, que era muy buena mujer, no la conoció, María, y un padrastro que era un buen hombre, José, que era carpintero. Luego María y José tuvieron varios hijos, 3 hijos o 4 hijas, muchas familias. Que entonces familia numerosa era común en aquellos tiempos. Pues Jesucristo iba allí al templo y los veía y con unas cuerdas, pero a patas, y cogía las mesas. ¡Fuego de ladrón, hijo de Satanás! Y corrían todos como ratas. Y cogía Jesucristo, decía, la casa de mi padre es casa de oración, y habías hecho fuego de ladrón, hijo de Satanás. Le veían como ratas, literalmente, salían corriendo. Y cada vez lo odiaban más. Cobardes hasta los infiernos, y le decían a Pilato, si no le mata, vamos a ir corriendo a César, que tú vas contra César, que tú, el rey dice que el rey, que tú estás con este rey, no, y te van a quitar de aquí. O sea, una gentuza, lo peor. ¿Quién estuvo? Piensen en estos detalles, comparen. Había antiguamente, hace años, muchos años, en España, un anuncio de no me acuerdo qué es lo que vendían, en la primera, principio de la televisión, en España, que en los años 50, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama el tipo, era muy anuncio popular muy entonces. No sé qué vendía. No me acuerdo. Bueno, no sé, algo vendía. Salían los primeros anuncios en blanco y negro en televisión en España. Que me hace recordar lo que estoy diciendo. Que no me acuerdo, se hizo popular, tío. Luego le pagaron para hacer más productos, más televisión, más shows de esto. Y que era su lema, no, que no sé, digo, no estoy seguro lo que promocionaba. No sé si eran muebles o la ropa, textil, zapatos, no sé, algo. Y entonces su lema era, ay, no sé qué, estos zapatos, no me acuerdo qué era, ¿eh? O ropa, una tela especial. No, mira, esta tela. No. Y dice, mire, señores, y decían, su lema era, busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Y se hizo popular el tío con eso. Y claro, en aquellos tiempos, pues el tío ganó dinero, porque le hacía reír a todo el mundo con la tontería. Y entonces, esta gente, los de que estoy hablando, los hacían eso, a gritos pelados en el templo. Dame aquí, dame esto, esta moneda es tan falsa, no quiero más, ¿eh? Oye, ladrón, ven. La casa donde estaba el templo de Salomón, el templo, y donde estaba el arca de la alianza, el que era el vocero de Dios, que era dicho en términos normales,
un receptor transmisor, la voz de Dios en la tierra. Por dicho de alguna manera, ¿no? No era Dios, era un mensajero, digamos, un instrumento para hablar con la humanidad. Porque como dice la Biblia, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Usted imagínese que el que hizo un universo con billones de galaxias, que fuera el que lo hizo, Dios, Jehová Dios, lo pudiera ver. Claro, uno, como han pintado siempre la iglesia, barbaridad y burradas, ven a Dios como un señor anciano, viejecito, una barba, en un silloncito, o a Jesucristo crucificado, sangrando, o en una cunita. ¡Qué hipócrita! ¿Qué creen que va a hacer Jesucristo ahora con estos? Si aquellos a tacazo y a latigazo lo echó de ahí, ¿qué va a hacer con estos ahora? Lo dice Apocalipsis, Revelación, capítulo 18, 17 y 18. Lean 18. Van a huir, pero a latigazos, a patar. Y el mundo hace que el mundo los odie. Se van a recordar todas las matanzas que hicieron en la Inquisición. Las matanzas, los calabozos de la Inquisición, los robos que han hecho, violaciones de niños y sacrificios de niños. Va a ser tan espantoso que se les perseguirá. Y entonces irán a parar con los de Bukele a las mismas cárceles posiblemente, para que se fíe los gobiernos de Bukele, que dice ese tío pisando fuerte. El tío ni nada de Vaticano. Fue el Papa a decir, oye, que esto es injusto. Y le dijo, usted va usted a Roma. Injusto. Cobrando a todo el mundo dinero por cualquier idiotez y amasando fortuna. Pero bueno, lo que digo, pues el texto que iba a leer es, escrito por Salomón, Proverbios capítulo 14, versículo 17. Dice, presten atención, el que es presto para la cólera comete tonterías. O sea, pero el hombre o la mujer de capacidades de pensar es odiado. ¿Por qué dice esto? Salomón escribió. Y era el más sabio de la tierra en aquellos tiempos. Porque uno que comete se cabrea. No, no discutas con alguien que sea un idiota, no vale para nada. Que al final pierdes todos los nervios y le tienes que sacudir y encima el tío te denuncia de que le has pegado. Pero si eres inteligente, mantén distancia, porque te van a temer. Se teme a las inteligentes, por eso la Iglesia Católica siempre ha amado a los analfabetos, a la gente de los asilos, de tal, que sean idiotas, manejables. Y cuando ha aparecido en la política, lo que sea, alguien inteligente, he dicho, amigos, ya basta de robar. Y han ido contra él. Que cuidado que este nos quita el negocio. Que vayan contra Dios ahora. Jesucristo está en los cielos, el Rey de Reyes. Que vayan contra él ahora. La que viene es menuda. La que viene es Armagedón final, dice la Biblia. El fin del sistema de cosas satánico. Y una liberación como no ha conocido la humanidad nunca. Todos los secretos que ha tenido la humanidad, y muchos de estos, verá los monasterios cuando los abran. Haré que se abran todos. De curas y monjas. Siempre verá que en los monasterios túneles oscuros. Siempre. Y que un túnel grande de un monasterio se comunica con otro monasterio. Debajo tierra todo. Y los túneles oscuros. Y celdas negras. ¿Qué tiene que ver eso con Dios, con Jesucristo, con la Biblia? ¿Eso qué tiene que ver? Con lo satánico todo. ¿Y cuántos actos satánicos se han hecho de esos túneles? Se sabrá. Hace unos años, 3, 4 años, no me acuerdo, eso salió. Pero con astucia no dijeron nada. Salió un tema, pero se paró. Del Roma vendría el Papa. Oiga, que eso no, que nos va a quitar la clientela. No, que eso alguno ha pasado también. Esa es su letanay. Pues se encontraron en un monasterio de Irlanda, católico, haciendo unas excavaciones para hacer una reforma o para hacer algo arqueológico, algunos muros viejos, ¿no? Y que encontraron haciendo excavaciones al lado del monasterio, en los límites, más de 200 cadáveres de niños y niñas. Cadáveres, en fosas comunes, no en tumbas con nombres, no. ¿Qué pasó? Dimensión. Hubieran encontrado lo mismo, por decirlo de una manera, por decir algo exagerado, ¿no? En el Pardo, donde está el rey actual, que sea, o en las Cortes Generales, en los sótanos, o por ejemplo en un equipo de fútbol, que sea, se reúnen muchas veces, y en unos túneles oscuros encuentran cadáveres de niños. Se hubiera liado un cacao en todo el planeta, se abrió en todas las noticias, pero cuando en la iglesia, ¿cuántos?
le van a callar a Dios también. Van a callar a Jesucristo. Le van a hacer Jesucristo, ¿cuánto, cuánto? La que viene es gorda. Y todo esto será el principio del fin. Se llama en la Biblia a la religión falsa Babilonia la Grande, la gran ramera. ¿Por qué se denomina una religión satánica falsa como una ramera? Una ramera es una mujer o un hombre, ¿no? Prostituta, prostituto. Es aquella persona que se casa con todo el mundo. Da igual que sea. Cobra a todo el mundo. Cobra a todo el mundo. ¿Verdad? Se acuesta con todo el mundo, cobra a todo el mundo, pero al final no se casa con nadie en específico. Eso es una prostituta que tiene clientes, pero prefiere tener clientes donde saquear a este y al otro del más allá, una clientela fija, que un tío que se va a casar y ya está. Madre de familia, no sé qué, en casa. Y la prostituta, la religión satánica, es eso, con todos los gobiernos, de acuerdo con ellos. ¿Quién fue el que hizo tratados con el del Tercer Reich, el del bigotito? Pío XII, el Vaticano. Pero es que a la misma vez Pío XII hizo tratados con los reyes de Inglaterra. Y a la vez hizo tratados con Norteamérica, Eisenhower y todos los generales. Y a la vez con España, con Franco. Y a la vez, o sea, tratados con todos. Y a todos les bendecía, Dios con nosotros, Dios con vosotros, Dios con Alemania. Pero también decía, y Dios con Inglaterra, y Dios con América. Los obispos y no sé qué, los soldados americanos, soldados de Cristo. Y le decían lo mismo a los rusos y a los... Qué hipócrita. Y la gente no se da cuenta. Claro, pero cobraban a todos. Decía, dale, pues. Y cuando terminó la guerra, todos los de la SS, los alemanes, que hubo un proceso muy bien, el proceso enorme, todos los responsables de las matanzas, aire. Pero, ¿qué hizo el Vaticano? A todos los que habían cómplices en los campos de exterminio y todo, cobró mucho dinero, ¿eh? Y los dio pasaportes falsos para ir a Sudamérica, Argentina y todo esto. ¿Crees que Dios ha olvidado eso? Que no pasa nada. Bueno, eso son cosas de la vida. Los van a pagar. Recuerden aquel texto que dice la Biblia, lo que está sembrando el hombre, eso va a segar. Dios, dice el dicho ese, Dios perdona, pero no olvida. Y toda esa matanza que han hecho a tanta gente en la Inquisición, pobres criaturitas, mujeres, niños, que no han hecho nada, a veces por tener una Biblia en su casa, imagínense, que es con una alegría leer la esperanza del reino de Dios, de que vendría una resurrección de todos los muertos, como dice la Biblia, que el reino de Dios vendría. ¿Qué pedimos en el Padre Nuestro? ¿Qué decimos a Dios esa oración? Que el Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué pedimos? Que venga el gobierno de Dios. ¿Es que eso es malo? Que ven, ¿por qué? Porque el gobierno de Dios, la primera operación que va a hacer, desbaratar el gobierno del Vaticano. No va a quedar ni rastro. Y van a ir todos a parar con los de Bukele. Posiblemente muchos irán a parar allí. Seguro, ¿eh? Acuérdense. Y Bukele le van a quitaros el gorro ese, quitaros el mandilón y quitaros los anillitos. Venga, un pico y una pala y con esto, a la calle, a picar. Y a comerse el pan picando. Y cuando toque la corneta, venís corriendo aquí con el platito. Se acabó. Lo va a hacer. Y Bukele es un tío de palabra, ¿no? Vale mucho, ese hombre. Y cuando alguien vale mucho, lo que he leído el texto anteriormente, es odiado por esta gente. Odian al inteligente. Pero al tonto le da igual, sabe que no va a hacer nada. Hay muchos inteligentes en la tierra. No uno solo. Y esos inteligentes Dios los va a emplear para patear, como dice la Biblia, las obras del diablo. Y verán la que viene, y una liberación como jamás ha conocido la humanidad. Babilonia la Grande, como dice, la ramera caerá. Y será, dice la Biblia, será quemado todo sus edificios completo con fuego. No va a quedar ni rastro, no se sabrá dónde estaban el Vaticano. Se llegará, y luego serán más escombros, y estarán esto, harán otras viviendas antiguas, unas calles. Y algún día dirá, ¿dónde estaba el Vaticano? Pues la colina estaba por allí. ¿Ve usted aquellas casas de...? Sí, pues yo creo que era por allí. Estamos viviendo en los últimos días. Significa que Dios pronto trae ese gobierno que hemos pedido en el plan. El Señor Jesucristo. No dijo Jesucristo, todos los gobiernos, dentro de lo que cabe,
obran lo que es justo, ¿no? Es decir, uno será mejor que otro, no hay duda, según la cualidad, según el país, ¿no? Porque, por ejemplo, no vamos a comparar, por decirlo un poco, muy conocido, el señor Bukele, Picobello, muy bueno, o el señor Trump, o el señor Pedro Sánchez de España, pues un buen gobernante. Cada uno dentro de su campo de acción. No es lo mismo comparar un gobierno de España con un gobierno de la Conchichina o de Sudáfrica o de la selva de no sé dónde. Depende de dónde vive y la historia que tiene y los medios que tenga para llevar la nación adelante. Pero hacen cumplir lo que pueden. Y cuando cumplen, Dios los deja que se hagan. Pero cuando un gobierno ha hecho malabarismos, robos, estafas y ha maltratado a la población y a muchos otros, Dios les tiene en cuenta y luego la pringa. Dios hace que ese gobierno se desmorone de todo y que vengan otros de una guerra de otros sitios. Fíjese ahora, a manera de ejemplo, que la aberración del dictador de Rusia, que siempre escondiendo los búnkeres, siempre se ha forrado de miles de millones, pero escondido. Él no sale del búnker, está mirando la tele a ver, ¿sabe? ¿Cuántos muertos de su propio país? Más de 1 millón. Contra Ucrania. Y Ucrania es un país pacífico, que no ha hecho su pobre gente. No, es un país que ellos, con la ansiedad de salir en la foto, venga, Ucrania, veía una nación pacífica, tranquilita, no tenía un gran ejército. Bueno, pues a por ello, para él salir en la foto, el dictador del búnker de Rusia, para salir en la foto, este tío es el que nos vale. Y después de Ucrania vamos a ir a por Polonia y luego por Madrid. Y ahora le está costando que millones, más de 1 millón de muertos, creo, de rusos. Y esas familias ya no verán a sus hijos volver, a no ser una caja. ¿Cuántas lágrimas, cuánto dolor? La locura de idiotas y de anormales. Y como dice la Biblia, lo van a pagar. Porque Dios es justo. Y todos los que han hecho daño a tanta gente, la van a pringar. Dios no olvida. Perdona, sí, pero olvidar no. Y cuando venga el día de juicio a cada uno según su día, verá el final que tenga. Recuerden, por decir un ejemplo, por poner uno muy conocido, así un poco drástico, cuando el gobierno de Italia, que empezó con Alemania, contra aquellos, ¿eh? El gobierno de Italia, ¿no? ¿Cómo terminó? El gobernante y su mujer, ¿sí? Colgado. Y la gente lo empezó mal hecho, ¿no? Pero bueno, empezó a tirar a cuchillos y piedras y tal. ¿Cómo terminó el de Alemania? Huyendo. Ha desaparecido. ¿Cómo terminan todos los malvados? ¿Cómo terminó el Maduro? En el talego. Y ahí se tendrá el resto de su vida. Dios es justo y tiene paciencia. Y si un gobierno se porta bien, deja que siga. Todos necesitamos un gobierno. Yo, por ejemplo, tengo bueno, que vivo en Alemania, soy español también, pero yo no me voy a poner a opinar, este mejor que el otro, no. Cada gobierno depende del país donde vive. Pero yo a mí, simpatías, por ejemplo, puedo tener. Y que si no, yo vivo en Alemania, pero sin embargo tengo simpatía por el señor don Pedro Sánchez, que es un tío picobelo, tiene talento. Ese tío no se altera por nada. Lo que dice la Biblia está pacífico, ¿no? Y cuando habla con propiedad, pisando fuerte. Y el tío le ponen pero, no, esto que no. Y le dicen, no, mira esto. A ver, te voy a leer esto, lo que tú hiciste en tal sitio, tal. Oye, que tú hiciste esto, tal, cuatro. Y un desastre y tal, y cuánta ruina causó. No, es que sí, sí, y tú el otro, y tú, que sí, y tu gobierno que hizo entonces cuando la pandemia, sí, pero ahí murieron un montón, ¿no? Y tú que no te acordabas, y lo deja todo seco. Tiene un tío que tiene un pico, y a mí me hace gracia, no quiere decir que me ría de gracia ajena, ¿no? Pero Dios sabe, pues Dios permite que el Señor siga en el gobierno. Y por otra parte, un gobierno diferente, que es otro país diferente, es otra mentalidad. El latino tenemos una mentalidad ardiente, la sangre, como siempre, muy tiras para adelante. Por eso el latino es muy temido en todos sitios, temido, pero en América en todos sitios. Dice la policía norteamericana tiene que aprender el español, porque dice que los más salvajes, los más agresivos son latinos. El país de Sudamérica, Centroamérica, de España. Y el señor Trump me da risa, ¿no? Es otra forma de ser, el señor Trump, otra forma, al señor Pedro Sánchez, no, es otra forma. Pedro Sánchez es diplomático, pero sabe lo que dice. Y sabe que la gente, cuidado con lo que dices porque te coge.
y la punta no dice nada y luego te pone verde y te has dejado en ridículo ante todo el mundo por lo que digas. Es listo y pacífico. No dice nada, habla con propiedad, con educación, no se altera, no se altera, como dice el leído el texto, no pierde la paciencia, no, no. Pero luego pega el pinchazo. Sí, pero ¿usted se acuerda que dijo aquello, todo lo demás allá? No lo cumplió, ¿verdad? Bueno, es que se lo olvidó, es que, Sí, y luego su gobierno, que dijo que iba a aportar no sé cuánto y tal, y tampoco aportó nada, porque precisamente su gobierno fue una ruina. Al final te envían tanto dinero. Ah, sí, bueno, claro, es que pasó la pandemia y luego, y te deja todo seco. Y ya nadie sabe qué decir. Y a mucha gente le cae bien, a mí también me cae, porque el tío que pisando fuerte, no pierde los nervios, no pierde la postura, no empieza a insultar, a mí. Y por otra parte, es diferencia, es otro tipo, que el señor Trump me hace gracia porque precisamente es lo contrario del señor Don Pedro Sánchez. El señor Trump, el presidente Trump, es un tipo, y empieza a bailar, y empieza a amenazar, esto yo aquí acabo, yo que voy allí, el Maduro, y empieza Pero es el tipo, el presidente Trump es otro gobierno, pero que en realidad, vale para el país que está viviendo. Porque el americano no compara América con España. Es otro país, otra prosperidad, otros medios y otra mentalidad. Y el español latino somos muy abiertos, muy tirados para adelante, perdemos los nervios y tal. Y por eso un hombre como el señor Pedro Sánchez encaja. Porque si perdía los nervios, a mitad de conversación dirían en el Senado, mire, no, yo no, yo renuncio, yo no tengo que discutir esto. Pero no, es muy inteligente y la gente le tiene miedo por eso. Porque está escuchando a uno, bueno, pero usted, sí, cuando vino a tal sitio, prometió tal cosa, pero se le ha olvidado. No se acuerda, sí, claro. Sí, pero se le olvidó, se le olvidó. Y usted, cuando hubo aquella inundación, ¿no? Bueno, estaba usted en el Ventorro, acompañado con una señorita que, sí, es que no se dio cuenta, se enteró por las noticias que el Ventorro... y deja seco todo el mundo. El tío no pierde la postura, digo que sabe estar, no pierde los nervios y no pierde el buen humor, porque siempre suelta una y todo el mundo se ríe. Y esa actitud le hace que todo el mundo le tenga miedo. Le tiene miedo, dice, no, este no te metas con él porque te pega 2 o 3 toques, no con la mano, entiéndeme, con las palabras, con el corazón, con talento. Y el señor al revés. El señor empieza a gritar y esto aquí acabo yo. Ahora dice el señor Trump, por ejemplo, voy a España y ahí nuestro avión allí se acabó y no, y a ver, no me lo impide nadie. Eso de no sé qué parte que lo hicieron los americanos hace años, ¿no? Cuando estaba en América, en España, por la cosa de la guerra de Irak y todo aquello. Pues ahora dice que yo entro en mi avión en España, diga que lo diga, y aquí no me importa. Pues, y el señor Pedro Sánchez, sí, bueno, pues, si España, pues que venga aquí si quieren. Pero vamos a defender, España es de los españoles, ¿no? Así que se aventure. A lo mejor pasa algo, ¿no? Así que bueno, aquí le esperamos. Pero aquí no va a entrar con nuestro permiso. Pero si entra por la cara saldrá. Aunque la cara, no sé, algo roja de bofetada, pero bueno. Una vez me acuerdo, hablando de los españoles, que cuando la guerra mundial, la guerra mundial son detalles del carácter español muy conocido en todo el mundo y temido. La guerra mundial, me acuerdo que el general Franco, entonces, ella fue jefe de Estado en España después de la Guerra Civil Española. Bueno, pues había Alemania apoyado a España con una división alemana Cóndor, con aviones antiguos, aquello Junker 52, ¿no? Avión de chatarra, pero bueno, era gratis. Y el Franco, pues para el País Vasco, no sé qué, ciertos países en conflicto, cuando ya entró el jefe de Estado, bombardear, para dar un poco de toque de atención, vamos, que también tenía su fallo, como todo el mundo, pero bueno, no es cuestión de ver fallos, es historia. Entonces Franco pues, fue a hablar a Andaya, que era la frontera entre España y Francia, con Hitler. Hitler fue con sus asesores generales y, tal, y un traductor que trajo Franco, que era un pariente suyo y tal. Bueno, y en un vagón de mercancías en la frontera de Francia y España, en Andaya se llama, bueno, pues todo Franco, todo el mundo le conocía por muy cabezón. No, que esto no, que no, pues mire usted, no, pero mire, y el Hitler con su traductor decía, sí, vamos a entrar allí a España, pero es porque vamos a ir a África,
No, no, mire, no, que en España, decía Franco, no. Es que tenemos una guerra civil que ha terminado y tenemos todas ruinas por todos sitios. No podemos empezar una guerra otra vez. Primero hay que reparar nuestro país. Usted compréndalo. Cadáveres y ruinas. Y no vamos a hacer, venga, primero, si hemos ganado la guerra, decía, también tenemos que ganar la paz. Bueno, pero y decían, a ver si encajaba, porque estaban acostumbrados los alemanes a tratar con otros países que no eran ni por aproximación el carácter español. Otros países que, bueno, un poquito de diplomacia, y bueno, sí, tiene usted razón, pero españoles, y más con el general Franco, pues, esta luz era gallego, pues ya. Y entonces dice, no, pues, pero mire, ya decían los generales alemanes, pero mire, si todo se resuelve por un paso, vamos a pasar por las fronteras y vamos a ir a África, África Corp, que está ahí Roma, que está, y ya está. Y le hemos apoyado a usted. No, 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 pero si es que yo te digo, si usted va a pasar ahora, va a haber luego conflictos, luego van a pensar otra cosa, y los españoles han terminado, están mucho heridos, y hay que recaparar, hay que dar trabajo a todos. Pero mire usted, pero piense eso. No, no, ya lo he pensado bien, y ahora, y nada, y dice, y no había manera de concordar, y dice que ya por fin cansado, le dije, bueno, mira, pues bueno, lo pensaremos, entraremos por otro sitio. Sí, es buena idea, buena idea. Sí, sí, pues ya sabe usted dónde me tiene y tal. Y cuando terminó aquella conversación, Hitler se quedó con todo el asesor en el vagón, sudando, y le dijo esta frase a uno de sus generales. No me acuerdo. Dice, mire, le digo una cosa. Yo prefiero que me salgan 5 dientes antes de volver a hablar con Franco otra vez. No, no. Y entonces, uno de los generales de Hitler, que le dijo, mire usted, le digo a Hitler, pero otra cosa podemos hacer. ¿Qué? A ver, pues entrar. Mira, no hemos entrado en Polonia, hemos entrado en Francia desfilando y tal. Pues España ya que era todo en ruinas. Entramos. A ver, quiera o no quiera, pues entra. Lo que está diciendo Trump ahora, entrar así, va a entrar. Eso ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, en total, que le dije al Führer ese, pues entramos desfilando. Como entramos en Francia, como entramos en Polonia, como entramos en Austria, como entramos en todos sitios. ¿Por qué vamos a tener que temer si antes está todo en guerra y todo ruina? Y el Hitler le respondió, mire, no, mire, hemos entrado, le digo así, ¿no? Hemos entrado en esos países, es verdad, y tenemos un ejército competente y con buen armamento, pero en otros países hemos entrado y hemos ganado porque son gente, ¿no? Pero es que el español, no. Mire usted, el español, le digo, cuando Napoleón quiso entrar así, con las tropas francesas, salieron todos a patas en el culo, o sea, le echaron a todos los franceses y Napoleón, y fue un horror. Perdieron batalla por todos sitios y las mujeres todos compitiendo. Dice, el este español no podemos hacer eso. Dice, porque entramos así, como entramos Napoleón, y nos echan a patas en el culo y nos vamos todos por ahí. No, España no, con el español no podemos hacer eso. Luego definía, con razón, el carácter español es diferente. El español lo llamamos la sangre, conquistadores, Pizarro, Cortés, Magallanes, Colón, lo llevamos. Otros países no lo llaman, es porque como los países europeos, contra más al norte son más fríos, más educados, más... Sí, usted... pues sí, pero ya el español... y le da igual. Y esto quiere decir que lo que pasa con los gobiernos depende del país que estés. España somos así, pues tiene el comandante adecuado. No se altera, no irrita, no insulta, pero pega una puntada y deja seco a todo el mundo. Y por el contrario, Norteamérica, que ha sido un país de buen ejército, buenos vencedores, descubridores, gente competente, ¿no? Ha sido fundada Norteamérica con países, lo mejor de todos los países de Europa y de África, ¿no? Pero es otro país. Y el gran encaja. Mira, yo aquí entro yo por nariz y ya está bien. Y no, nada. Y empieza a bailar de pronto con la música. Y está hablando. Sí, venga. Ese depende. Y yo creo, no sé, pero bueno, depende, ¿no? El carácter. Que me hace gracia el señor Trump, porque es un tío cachondo y le da igual todo. Y el tío le dice una cosa, lo hago, ya está, que pase lo que pase, da igual. Y encaja con América. Encaja y muchos americanos le quieren, otros le odian, porque dice, este tío no va a llegar a una ruina. Este tío no acaba con América, no. Y si tengo que hacer una comparación, y eso es una cosa personal, que no, el que había de presidente anteriormente, eso sí que era fatal. No era malvado, era medio tonto, el Biden. Era un poco, quizá por la edad, por lo que sea, que no discernía nada. Muchas veces se subía a la tribuna y decía,
que era para un discurso, para militares o para políticos. Eh, eh, ¿Qué hago yo aquí? Y se quedaba todo el centro. Y le tenía que ayudar a bajar 2 escalones de la tribuna, a dar un discurso de lo que fuera. Ayuda. ¿Y qué dice ese hombre? Pues dígame, un presidente así que pinta en América. Métele en España. Y bueno, el mismo día sale corriendo. ¿No? Depende de donde. Por eso digo, España tiene cualidades muy buenas. Es decir, somos aventureros, somos valientes, somos conquistadores, somos agresivos, pero somos inteligentes también. El carácter español. Ya lo dijo aquel, el Führer aquel. Te puedes meter en cualquier país del mundo y conquistamos. España no. El carácter español ahí no nos metemos. Ahí nos echan a patadas, como echaron a Napoleón y a todos los franceses fuera. Y salimos el mismo día, pero a patadas en el culo y hasta caso. Ahí no te metas. Y tenía razón. Se hubiera metido los alemanes y bueno, hubieran ido corriendo todo. Estamos llegando a un tiempo de grandes descubrimientos, de grandes revelaciones. Y esto es un preámbulo de cómo es la historia de la humanidad. Lo que ha pasado en el pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Y el futuro se prevé un futuro muy glorioso. Muy glorioso porque va a haber cambios mundiales grandes. Descubrimientos que van a salir muy grandes. Más de lo que tú te puedas imaginar. Recuerden, de lo mucho que va a salir. No quiero decir todo porque estaría ahora. El Arca de la Alianza va a aparecer. La cueva de Hércules o cueva de Salomón llamada va a aparecer. Gigantes dentro de rocas, son seres gigantescos, que el diluvio los ahogó, pero se metieron con astucia para que no se ahogaran en rocas artificiales. Van a aparecer, no solamente en España, en medio mundo. Eso dará un cambio mundial como no ha conocido la historia de la humanidad. Hay que reformar toda la historia de la humanidad. Y yo creo que tengo, gracias a Dios, yo de niño yo sabía esas cosas. Era difícil de entender. Lo sabía, no sé por qué, no puedo decirlo, no sé. Lo sabía, yo sabía que había rocas y que había cuerpos dentro. Rocas grandes. Y que yo veía unas señales en la roca, unas hendiduras en línea. Y yo decía, esto es una señal que marca. Entonces no era muy popular los códigos de barras. Que luego a raíz de aquello se pusieron en los paquetes de comida, de leche. Digo, esto está marcando aquí que capten que esta roca está magnética, hay cuerpos y hay cuerpos dentro. Y la cueva de Hércules ha intentado buscar 1000 veces, no la puede hallar nadie. Pero yo la hallo, seguro. Porque yo de niño, jugaba por allí, por alrededores, que son muy esparcidos. Toledo está en un túnel gigante, en un monte. Y todo Toledo invadido de túneles. Todo. Que entonces solo había iglesias y conventos y la catedral de Toledo. Todo de túneles. Y un túnel con otro túnel, que gente que se ha metido a ver si allá para la cueva del Rey no ha vuelto a salir. Te pierdes en un túnel de eso, kilómetros, y ya no sales. Grita lo que quieras, nadie te va a escuchar. Y un tío se ha metido gente, hasta 2 chicas se metieron y apareció un hogar en el río Tajo. Te pierdes y ya no sales, y ya empiezas a buscar, empiezas a coger miedo, empiezas a llorar, a gritar, se te acaba el fuego y vas dando zancadas hasta que pisas un sitio falso y ahí ya no te levantas más. Por eso la sacaré adelante, la cueva del Hércules. ¿Y qué hay en la cueva del Hércules? La mesa de Salomón. ¿Y qué es eso? Como dicen las escrituras hebreas antiguas, que Salomón, este tío había escritos antiguos, había hecho una mesa mágica acristalada y veía cosas del pasado y del futuro, un cronovisor. Ahí está la cueva. Y que no podía entrar nadie, porque dejó Salomón, que fue el que la construyó en Toledo, que si alguien entraba en la cueva de Hércules, había una maldición. No tenía que entrar sino la persona indicada. Y ya llegará ese día pronto. Y si entraba otro que no era la persona indicada, había una maldición. Y era de la cueva de Hércules, que se llamaba únicamente la cueva de Salomón. Que España sería invadida por 700 años por árabes, a partir de Marruecos. Y entró Rodrigo, lo digo eso pasando datos históricos avanzados. Pasó Rodrigo, que fue el rey Godo, que estuvo en todos los reyes de Roma, de todos los países del mundo, en Toledo. Casualmente no. Todos iban a coronar y a vivir en Toledo, de todos los países. Romanos, judíos, árabes, normandos, todos los de antigüedad en Toledo. Casualmente no, y tenían que poner un candadito en la puerta de la cueva, un portalón grande. Si entraba otro, que no fuera la persona indicada, y más a la fuerza,
vendía una maldición que invadirían España 700 años los árabes. Y estamos a, nada, unos metros. Marruecos, España, el estrecho de Gibraltar, en un día invaden miles. Y en varios días, millones. Y fue aquello que entró Rodrigo, entraron mucha gente, porque él no quiso creer aquello. Dice, esto, ahí tiene que haber tesoro, decía Rodrigo, en la cueva. Y lo han hecho secreto, la superstición, la gente, pero ahí. Han dejado a alguien una manada de joyas. Yo quiero verlo. Pero que mire que no va a pasar. Yo no quiero supersticiones, esto de nada. Entró y la cagó. Porque entró y vio dos gigantes metálicos que protegen la mesa de Salomón, que es un cronovisor. Que decían los escritos árabes, judíos, que había construido una mesa a Salomón, porque Dios le dio super sabiduría, que veía cosas del pasado y del futuro. Entonces, si entraba alguien que no, Toledo, España, invadida por árabes. 700 años. Y pasó. Entró Rodrigo, en el año 700 y tal. Y en el año 1492 acabó esa fecha. 700 años. Invadieron toda España árabes. Toda España. A raíz de aquello, los reyes católicos y tal, empezaron a echar los árabes de España y los judíos también. Ahora toca entrar en el momento adecuado. Ahora entraré. Yo he vivido en Toledo, yo estudié en Toledo, yo conozco Toledo. Entraré, no me perderé seguro. Y si me perdiera, alguien me sacará de allí. Alguien que me ha dado las cualidades para entrar en la cueva del. Así que hay cosas que van a pasar en España que van a sorprender al mundo entero. Y muchas cosas que ni se imagina la gente. Porque también Salomón dice en la Biblia, hizo naves voladoras. No piense que Salomón era un rey de sueldo de estos que hay por ahí a vivir 3 días y a robar lo que pueda, no. Era el rey de Israel, que entonces era el pueblo de Dios. Y le dio super sabiduría a Salomón, Dios, Jehová Dios, por haber hecho el templo, donde se iba a guardar el arca de la alianza, que era el mensajero de Dios para Israel y luego para la humanidad. Sacaremos el arca de la alianza. Sacaremos. Y la gente se llevará un sorpresón de miedo. Pero todo esto será un cambio mundial, como no ha conocido la historia del mundo. Un cambio. Necesitamos un cambio. Está el mundo en guerra. La gente, las pandemias, la crisis, la miseria, desacuerdos, las fronteras, los invasores de ilegales, cosas que están, es un tumulto de locura todo. Cambiará todo. Porque ¿qué pedimos? Lo que hemos pedido en el Padre Nuestro, a Dios. Jesucristo nos enseñó. ¿Qué pedimos? ¿Qué decimos a Dios? Que venga tu reino, Padre Nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedimos a Dios a voces, por favor, en otras palabras, ven tu gobierno ya. Y como tú haces en los cielos, que hay paz entre los ángeles, entonces, hazlo en la tierra también. Necesitamos tu gobierno. Eso, en otras palabras, es lo que dice. Y va a venir. Pero antes, todos estos descubrimientos se van a revelar. Muchas cosas que dan miedo a las élites que me conocen tienen de que esto salga. Usted se imagina que en la mesa de Salomón, cronovisor, que diga yo, a ver, por favor, imágenes de los tratos que hicieron o las conversaciones que hicieron para matar a Lydie en el Puente del Alma, en Francia. ¿No da miedo a mucha gente que salgan imágenes reales, hologramas, pero, oye, esta tía hay que acabar con ella, venga, esto ya es una, cuando nos van a quitar la corona, pues no, esto la acabamos, esto, manda tal fulano, y se van imágenes reales. No se ven, no será impactante cuando otra sesión, y todo cara al público, se ven medios televisivos que lo graban todo, y ven las imágenes también. A ver, por favor, imágenes reales de quién era en verdad Jack el Destripador, el que en el año 1888 asesinó y torturó a 5 prostitutas en el barrio londinense de Whitechapel. Bueno, de allí las raptó, en su casa las destripó sádicamente y luego las tiró a su chofer en el barrio. ¿No da miedo a mucha gente de poder, sus descendientes, de que se vea que lo sabían todo y lo callaron? ¿No da miedo en España un caso que está por resolver? Que mucha gente sí sabía de qué iba y lo callaron. Que en el año me parece 1992, 93, me parece, que 3 niñas arrastraron en Francia, en la zona de Valencia, en España, perdón, zona de Valencia, Alcácer, una población cercana, Valencia. La arrastraron 2 mangantes, 2 chorizos desgraciados, y se la llevaron a un sitio donde más de 11 personas las violaron y las torturaron y las asesinaron.
Y luego las enterraron, pero alguien descubrió los cadáveres y empezó a hacerse autopsia y los forenses que hicieron la autopsia a las 3 niñas, pobrecitas de 12, 13 añitos, hallaron entre el semen y las pelos y eso, que más de 11 personas la habían estado violando y torturando. ¿No da miedo que eso salga y empiecen a sacarse pistas antiguas de, pero aquí está, y se le obliga a la persona a ver el DNA? No, no, estos pelos y este semen, a ver si es tuyo. No, que yo no puedo. Y a la puerta le atene. Efectivamente, este es tu piel, tu semen y tus pelos. Así que fuera, como Maduro, vale, al talego por 20 años o más. No da miedo a muchas élites, porque los que hacen eso pagan mucho dinero. Va a arrastrar niñas y tal. Y las pringarán en la cárcel a la manera de Bukele, de por vida. Como el Maduro, tanta maldad que hizo a Venezuela, de por vida. Y gente esta que verá su fin en una celda, de por vida. Aparte que yo cumpliré un papel también interesante para el cambio mundial, con la ayuda de Dios. Y yo no creo que voy a tener mucha piedad de los malvados, porque entonces sería igual que ellos. Haré lo que Dios quiere que se haga, justicia. Y justicia para el débil, para el pobre, para el afligido, para el perseguido. Y tener mano dura contra la gentuza que no tiene piedad de nadie y que hace daño a todo el mundo para enriquecerse. Estoy pensando mucho en el Vaticano, porque sus días ya se acaban. La liberación de la humanidad se acerca. Y esto es un hecho que no se puede ocultar ya, porque el mundo se ve ya, hierve todo el sitio, que necesita el mundo un cambio mundial y ya está a las mismas puertas.